Bueno, en esta ocasión vamos a explicar lo que es la regla de la cadena. La regla de la cadena es la regla más importante en el tema de las derivadas, ya que prácticamente gracias a esta regla es que salen todas aquellas derivadas que se conocen. Hay dos maneras de ver la regla de la cadena, que es de esta manera, con esta ecuación, que es G o F de X es igual a la derivada de G de F de X por la derivada de F de X. ¿Esto qué significa? Que tengo dos funciones, una función G y una función F. ¿Qué voy a hacer? Tengo metida a la función F dentro de G de la función G. Entonces vamos a derivar primero la función G sin hacerle ningún cambio a F de X, y luego lo multiplicaremos por la derivada interna, que es la de F de X. De esta manera puede ser un poco más sencillo analizarlo, ya que sería dy de x va a ser igual a dy de u por du de x. ¿Qué significa esto? Que la derivada que necesitamos hallar va a ser igual a la derivada externa por la derivada interna. Acá podemos ver unos ejemplos. Tengo un ejemplo en donde supuestamente no hacemos de regla de la cadena, y otro en el que supuestamente hacemos regla de la cadena. ¿Por qué me refiero a que supuestamente? Vamos a ver los ejemplos primero. Entonces tenemos el primer ejemplo, que es y igual a x más 9 todo al cubo. Entonces simplemente podemos utilizar la regla de la potencia, que es u a la n va a ser igual a n por u a la n menos 1. Entonces la derivada de esta ecuación va a ser igual a y' es igual a 3, bajamos el 3 a multiplicar y le restamos simplemente 1, o sea 3 por x más 9 todo esto sobre 2. Entonces acá decimos que supuestamente no hacemos regla de la cadena, ya que no la vemos necesaria, pero en teoría nosotros sí estamos aplicando la regla de la cadena, solo que lo hacemos de manera inconsciente. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, esta es la fórmula de la regla de la cadena para las potencias. Y va a ser igual a u a la n, que la derivada de esto va a ser y' es igual a n por u a la n menos 1 por la derivada de u, que u que se vendría siendo la derivada interna. Entonces u es el término interior y es al cual le hallamos su derivada interna y lo multiplicamos por la que sería la ecuación externa, que es todo esto al cubo. Vamos a ver. Entonces decimos que tenemos a u que va a ser igual a x más 9, que la derivada de esto, pues ya sabemos, la derivada de x es 1 y la derivada de 9 es 0. Entonces reemplazamos, como ya tenemos que n por u a la n menos 1 es igual a esto, a 3 por x más 9 todo al cuadrado. Entonces acá simplemente faltaría añadirle la derivada interna. Pero si nosotros hacemos la derivada interna, nos vamos a dar cuenta que es 1. Entonces es la misma respuesta. Entonces así nosotros creamos que no hacemos regla de la cadena, sí la estamos haciendo, solo que de manera inconsciente. Ya para ver otro ejemplo en donde se nota más el uso de la regla de la cadena, tenemos y igual a x al cubo menos 8 todo elevado a la 4. Entonces acá lo que yo decía, tenemos la ecuación externa, que sería como u a la 4, u elevado a la 4, y la ecuación interna, que es u siempre es un término muy utilizado en la regla de la cadena, es el término más usado, es el término más usado.
Entonces decimos que tenemos u igual a x al cubo menos 8. Entonces primero hallemos la derivada interna, que sería la derivada de x al cubo, 3x al cuadrado, y la derivada de menos 8, pues 0. Entonces ahora tenemos que, como se demuestra acá, dy de u por dy de x, o sea, la derivada externa por la derivada interna, todo para poder simplificarlo y dejar todo en términos de dy de x. Entonces ahora hacemos la derivada externa, que sería u elevado a la 4, que su derivada va a ser, bajamos el 4 a multiplicar y le restamos 1, que sería 3. Entonces sería 4u al cubo. Entonces ya simplemente, como ya sabemos cuál es u, podemos reemplazarlo en la ecuación de esta derivada. Entonces tenemos que u va a ser igual a x al cubo menos 8. Entonces sería 4 por x al cubo menos 8, todo al cubo, y se le va a multiplicar la derivada interna, que es 3x al cuadrado. Ya pues simplemente multiplicamos el 4 por el 3x al cuadrado y me va a dar 12x al cuadrado por x al cubo menos 8, todo al cubo.